Muy bien, Cristina, ¿y tú? Bien, muchas gracias, ministra. Oiga, la implementación de la reforma de pensiones, bueno, ya comenzó, ¿no? Y se ha dado toda una arquitectura para precisamente facilitar también el trámite. ¿En qué etapa vamos y cuántas quedan? Bueno, una de las etapas más esperadas por nuestros jubilados y jubiladas, que es el aumento de la PGU a 250.000 pesos, porque claro, la reforma previsional, como tú mencionabas, no solamente la logramos aprobar después de 10 años intentando tener un acuerdo en esta materia, sino que ahora nuestra tarea ha sido la implementación, y la implementación partió en marzo. Recordemos que desde marzo ya hicimos exigible a las FP y otras instituciones financiar el proceso de cobranza por no pago de cotizaciones de los empleadores. Ustedes saben que muchas veces las personas trabajadoras, cuando el empleador no paga sus cotizaciones, tenían que iniciar ellos como los procesos, los trámites, incluso los procesos judiciales para las cobranzas, y ahora eso está a cargo de la FP y otras instituciones. Luego vino en mayo la creación del seguro de lagunas previsionales, que quiere decir que cuando las personas caen en cesantía, las cotizaciones se siguen pagando, ¿no? Para que no tengan más lagunas previsionales. Luego en agosto empezó a cobrarse, o a pagarse más bien, el 1% de cotización de cargo de los empleadores, y ahora estamos en esta etapa, como bien tú preguntabas, que es la más esperada, porque entre el 2 y 16 de septiembre empieza a pagarse el aumento de PGU a las personas de 62 años y más. Estamos hablando de un universo de más de 800.000 personas, entre quienes tienen esta edad, pero que reciben actualmente una PGU, que se va a reajustar a 250.000 pesos, pero también los pensionados por invalidez, que suman que suman 300.000 personas a la base de los que tienen la PGU. Están también los pensionados por discapacidad, y también los que están pensionados por leyes reparatorias, que antes no tenían la PGU y la van a tener. Entonces, el universo de personas que van a empezar a recibir este aumento en septiembre son, como te decía, más de 800.000 personas jubiladas. Y por otro lado, en enero, que es la etapa que viene también inmediatamente después, que es el aumento ya más universal de las pensiones a propósito de los beneficios por años cotizados, y a las mujeres por esperanza de vida, ¿no? Ahí estamos hablando de aumentos en las pensiones como base a quienes, como te decía, cotizaron 10, 20 años, ¿no? Y hay un reconocimiento importante. Y ahí está la principal también como reparación a las mujeres. Sí, efectivamente, porque no solamente les van a ver aumentadas sus pensiones por años cotizados, sino que también respecto a reparar este castigo que tenían durante mucho tiempo por el hecho de que se les calculara mayor esperanza de vida, recibían una pensión más baja que los hombres, ¿no? Entonces eso se va a compensar con este aumento también adicional. En algunos casos los aumentos en enero pueden llegar a más de 100.000 pesos, 130.000 pesos, adicional a la pensión que reciben y adicional también a la PGU que estarían teniendo. Oiga, ministra, y en definitiva también este cargo adicional que están pagando los empleadores también va aumentando paulatinamente, ¿no? Así es. Hay un proceso gradual de años justamente para hacer sostenible esta reforma, ¿no? Porque hay muchos beneficios que parten ahora, ¿cierto? Pero también que se proyectan a futuro, y esto implica una inyección de recursos de parte de los empleadores y también del Estado, porque aquí hay un préstamo solidario, ¿no? Que tiene también que cargar el Estado, incluso, bueno, considerando, por ejemplo, la PGU, que es un aumento de pensión de cargo al fisco, y por lo tanto que se paga con impuestos de todos los chilenos, requiere obviamente una gradualidad, y por eso costó tanto sacar la reforma, para que fuera beneficios concretos, pero también muy responsable en términos fiscales y también respecto al mercado laboral, dado que los empleadores vuelven a aportar como lo hicieron durante, bueno, tantos años en nuestro país hasta la década del 70, ¿no? Cuando sí, se terminó con este aporte. Vamos a volver en unos minutitos más al tema de la reforma de pensiones a partir del debate que también se han dado en materia política, pero quiero preguntarle por el FES, ¿no? La discusión del FES, que ya pasó la Cámara de Diputados, se va a ver en el Senado, este Fondo de Educación Superior que viene a reemplazar al CAE. ¿Cómo están los votos? ¿Cómo está el debate? Porque ya varios parlamentarios han anunciado que no están disponibles para respaldar esta iniciativa, porque desde las universidades también han puesto el acento respecto de que podría terminar afectando a algunas instituciones.
Sí, bueno, gracias a una de las prioridades de gobierno, como bien tú señalabas, hay que recordar que para nosotros, que fuimos dirigentes estudiantiles, luchamos mucho por alcanzar la gratuidad en la educación superior. Se implementó gran parte de este financiamiento para la gratuidad. Hay muchos jóvenes que ya egresaron del sistema habiendo estudiado de manera gratuita, pero hay otros que todavía lamentablemente cargan con una deuda importante, ¿no?, a cuesta, porque el CAE sigue vigente, ¿no? Y por eso nuestro compromiso ha sido terminar con el CAE, y no solamente para aquellos que están estudiando con este sistema de financiamiento, sino que también para los que ya estudiaron, egresaron y están queriendo hacer, no sé, familia, queriendo tener su casa propia y no lo pueden hacer porque tienen una deuda que es interminable, que nunca se termina de pagar, ¿no?, que es muy grande. Y por lo tanto, no solamente es una prioridad de la agenda legislativa de gobierno, sino que es un compromiso para con los chilenos y chilenas que todavía lo están pasando mal. Y por eso hemos llamado al Parlamento a poner en el centro en este debate, más que los intereses políticos de corto plazo o las diferencias con el gobierno, o poner en el centro el debate presidencial, lo que estamos pidiendo es que pongan en el centro a la familia, ¿no? Y bajo ese argumento se logró en gran medida la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas de este proyecto, y esperamos que también bajo ese mismo argumento podamos avanzar en el Senado, ¿no? Que el debate sea responsable, que se puedan hacer obviamente las mejoras, las incorporaciones que se requieran a través del diálogo que se produzca, ¿no? Pueden surgir propuestas interesantes, pero lo importante es que nuestra institucionalidad política le dé una respuesta a estas familias que están esperando hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Recordar que además el fin al CAE implica también resolver no solo las deudas de quienes están con el CAE, sino que las del Fondo Solidario o Crédito Corfo, ¿no? También están incorporados aquellos. E implica también entregar una solución a todos los que tienen algún tipo de deuda por estudiar, ¿no? Aunque algunos puedan hacer la condonación completa, otros parcial. La idea es que todos tengan un alivio de su deuda, ¿no? Ya, pero proporcional a, no sé, por ejemplo, considerando si egresaron o no egresaron del sistema, si están al día con las deudas o no, etcétera. ¿Y eso implica también a aquellas personas que sí están posibilitadas de pagar su deuda con el CAE? Porque ahí también se ha puesto el acento sobre aquellas personas que efectivamente lo pueden pagar y que decidieron no seguir pagándolo por precisamente confiar en que se iba a condonar la deuda. Mire, es que hay distintas situaciones. Lo primero, decir que esto, para poder tú adscribir a este beneficio que trae el Fondo de Educación Superior, el FES, tú tienes que tener la voluntad de adscribir, o sea, no es obligatorio, ¿no? En segundo lugar, considera en esta política de financiamiento para los que ya, por ejemplo, egresaron o desertaron del sistema, es decir, que no están estudiando, un pago contingente al ingreso, ¿no? Y por lo tanto proporcional a los ingresos y la capacidad de pago que tú tengas, ¿no? Que no puede exceder 8% de tus ingresos, y en promedio la verdad es que va a estar del 4%, ¿no? En promedio. Y por lo tanto, no es que simplemente tú dejes de pagar. En algunos casos los que tienen menos ingresos, ¿cierto?, que han estado al día, van a haber una condonación total, pero en otros casos sí se va a generar un pago, pero muy responsable de acuerdo a las capacidades que tengan los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Y también va a haber una consideración a aquellos que sí están al día y que todavía no saldan su deuda, de condonaciones adicionales para aquellos, y por otro lado para aquellos que pagaron totalmente la deuda, o sea que cumplieron al 100%, también hay un reconocimiento a través de un beneficio tributario, ¿no? Que es la disminución entre un 4 UF o 6 UF del global complementario para aquellas personas hasta 20 años, ¿no? Ese beneficio tributario. Entonces, como un poco la lógica de la justicia y la progresividad que está detrás de esta propuesta considera que los que no han pagado por distintas razones retribuyan, ¿no? Si es que adscriben al FES, contingente al ingreso, reconoce también a aquellos que sí pagaron, terminaron de pagar, con este beneficio tributario, se hace cargo también de los que están morosos porque realmente no han podido pagar, también con ciertos tipos de condonaciones, en fin, o sea, existe una diversidad de posibilidades para atender a esa realidad, de cosa de que todos tengan alguna solución de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a su realidad socioeconómica, entre otras cosas. Ministra, quedan meses de gobierno.
Y queríamos preguntarle también por otra de las prioridades que se ha fijado al menos el presidente Gabriel Boric, y una de ellas es el secreto bancario y la imposibilidad que ha tenido el gobierno de avanzar en este punto en el debate legislativo, la resistencia también de algunos parlamentarios. ¿Cómo van a insistir ustedes en este debate y cuál es el fondo finalmente de la necesidad de aprobar el secreto bancario? Bueno, es que para combatir de manera más responsable el crimen organizado, el narcotráfico, hay que perseguir la ruta del dinero, y para poder hacer más eficiente la persecución de la ruta del dinero que está detrás de estos graves delitos en nuestro país, se requiere este proyecto para levantar el secreto bancario de manera más ágil, ¿no? Y por eso nosotros hemos insistido como una punta de lanza en la agenda de seguridad el respaldar este proyecto a la oposición, ¿no? Aquí hay distintas miradas, pero particularmente hemos tenido un rechazo en los sectores de la oposición en el Parlamento a avanzar en esta línea. Entonces, no basta con criticar o levantar alarmas sobre la situación de delincuencia e inseguridad en nuestro país si al mismo tiempo no están los votos para permitirle al Estado contar con esta herramienta tan clave para la persecución de los delitos, ¿no? Y particularmente los más graves que están detrás del crimen organizado. Entonces, el llamado es claro. Nosotros tenemos una agenda de seguridad súper robusta, ¿no? Está el proyecto de inteligencia, están los proyectos asociados todavía, muchos de ellos al tema de migración, ¿no? Pero en este caso, si hay algo que toca transversalmente los problemas asociados a delincuencia y seguridad, es el proyecto de levantamiento de secreto bancario. Entonces aquí hay un tema que, insisto, es punta de lanza para ya lograr de alguna manera completar lo más posible la agenda de iniciativas que fortalecen las capacidades del Estado organizadas para combatir el crimen en Chile. Uno de los puntos que está en debate sobre el levantamiento del secreto bancario es básicamente la posibilidad de arbitrariedad que podría tener el Estado también en precisamente el acceso a esos datos. No, es que aquí hay muchas caricaturas. Se dijo en un momento casi que se iba a saber cuáles eran tus compras de supermercado. Esas son caricaturas fuera de lugar, ¿no? Nadie está hablando de aquello. Estamos hablando de las capacidades que puedan tener las instituciones persecutoras para poder rápidamente detectar dineros que se mueven de manera ilícita en las cuentas corrientes, ¿no? Porque se mueven efectivamente en las cuentas corrientes, ¿no? Incluso eso lo determinó cuando la justicia logró dar con el paradero del brazo financiero del Tren de Aragua, ¿no? Se contaron con muchísimas cuentas bancarias, ¿no? Que se usaba el brazo financiero del Tren de Aragua para blanquear, valga la redundancia, financiar y blanquear, bueno, sus acciones criminales. Entonces, esto tiene un procedimiento incluso que es apelable judicialmente, ¿no? Entonces, aquí hay una propuesta que está en el marco de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Pero que tiene foco en cómo logramos mayor eficiencia y efectividad en la persecución de estos delitos. Entonces, el llamado, sin lugar a duda, a ponernos serios en este debate y entregar una herramienta sobre la cual existe un amplio consenso de los especialistas de que es necesario tenerla vigente para poder, insisto, ayudar a nuestras policías, a nuestros organismos persecutores en el combate al crimen organizado. Ministra, estamos en tiempo electoral. Usted hablaba recientemente sobre las etapas de la reforma de pensiones y desde la candidatura de José Antonio Caz, usted lo sabe muy bien, se ha planteado esta posibilidad de echado préstamo al Estado, que está dentro de la reforma previsional. ¿Cómo lo están viendo ustedes ese debate? Bueno, esto ha despertado negativas incluso de la candidata Evelyn Matei. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nos hemos pronunciado desde el lunes y también nuestro ministro de Hacienda, nuestro ministro del Trabajo, que obviamente, a ver, yo creo que hay que separar las cosas, ¿no? Uno, los candidatos y candidatas tienen el derecho de presentar sus propuestas al país en distintas materias, evidentemente, y es súper importante que lo hagan, pero al mismo tiempo es importante analizar los impactos que tienen estas propuestas, ¿no? Y en el caso de la reforma previsional, que es tan sensible para nuestro país porque costó más de 10 años generar un acuerdo que le diera certezas a nuestros pensionados sobre el aumento de sus pensiones, ¿no? Es muy complejo y diría yo poco serio decir que se va a eliminar una parte importante que está permitiendo el aumento de las pensiones de la reforma previsional sin decir cómo se va a financiar, ¿no? Esos beneficios que actualmente están en proceso de implementación, ¿no? Y es irresponsable, ¿por qué te decía? Porque justamente es
volver a darle una cuota de incertidumbre a nuestros jubilados y jubiladas respecto a sus pensiones presentes y futuras, ¿no? Entonces, claro, el candidato Kast es el que tiene que explicar de dónde saca el financiamiento para sostener, por ejemplo, el beneficio de años cotizados, ¿no? O el beneficio para las mujeres producto de su mayor esperanza de vida, ¿no? Son esos tipos de beneficios los que hoy día vamos a poder entregar en el mes de enero a propósito de este préstamo solidario que está en la reforma previsional. Ministra, el ministro Grau ha dicho que esto es poco serio, eliminar el préstamo solidario. Usted dice efectivamente que es poco serio, que es irresponsable, que es una irresponsable porque genera incertidumbre, ¿no? Sí, y voy a la pregunta, lamentable y regresiva. Y desde el comando de Kast dicen que aquí la moneda lo que está haciendo es romper la presidencia comprometida y derechamente entrar al intervencionismo electoral. ¿Cómo responde la moneda a eso? Hay que separar los planos. Nosotros siempre estamos respetando la presidencia, pero otra cosa es poder defender los derechos que hemos logrado alcanzar para nuestros compatriotas a propósito, en este caso, de una reforma, insisto, que costó más de una década poder sacarla adelante, ¿no? Se logró un acuerdo donde el gobierno flexibilizó posiciones, donde la oposición en Chile Vamos flexibilizó posiciones, porque hay que decirlo, los únicos que no quisieron dialogar ni llegar a ningún tipo de acuerdo y rechazaron hasta el último momento la reforma previsional fueron los republicanos y el partido obviamente del candidato Kast, pero nosotros logramos un acuerdo sumamente amplio para que hoy día estemos implementando una reforma de manera cierta, ¿no? Que entre el 2 y el 16 de septiembre va a aumentar la PGU y a partir de enero de este año que viene, del 2026, va a aumentar entre un 14-30% las pensiones de nuestros jubilados. Entonces, decir que esto se va a eliminar sin decir además cómo se va a financiar una propuesta alternativa, introduce incertezas, ¿no? Pero después de años tratando de construir... No, porque aquí obviamente hay total derecho y deber, además ético, del gobierno de defender, en primer lugar, una reforma que costó mucho tiempo sacarla adelante y salió con un amplio acuerdo, una reforma que está siendo implementada para aumentar las pensiones de nuestros jubilados y porque además, evidentemente, en el deber que tenemos nosotros de informar a la ciudadanía, también el llamado a ser responsable que las propuestas que tienen todo el derecho, insistimos, de hacerle a los candidatos, digan también cómo se van a implementar y con qué recursos, ¿no? Porque si no entramos obviamente en un retroceso respecto a las certezas que cuesta encontrarlas en nuestro país. Oiga, ministra, usted, bueno, militante del Partido Comunista, ¿qué tanta incomodidad existe en la moneda con las declaraciones de Lautaro Carmona, más allá que afecten al comando? Porque han sido varios los ministros que han salido como a defender primero a Mario Marcel, pero de una u otra manera también esto le está inyectando una cierta tensión a la candidatura de Janet Jara, que ayer dijo que no era mamá de ningún dirigente político, pero más allá de aquello, ¿incomodan las declaraciones de Lautaro Carmona respecto del rol de Mario Marcel, pero también cómo le está haciendo ruido a la candidata del oficialismo? Mire, nosotros tenemos muy claro lo que ha sido el liderazgo del ministro Marcel en el equipo económico de gobierno, ¿no? El ministro Marcel, por mandato del presidente Gabriel Boric, logró varios objetivos fiscales y económicos relevantes para el país. Y lo dijimos también durante la vocería del lunes, lo hemos reiterado en varias oportunidades. En primer lugar, contener y bajar la inflación, ¿no? O sea, la responsabilidad fiscal implicó bajar la inflación y por lo tanto también alivianar el costo de la vida de nuestros compatriotas. En segundo lugar, la gestión del equipo económico, liderada por el exministro Mario Marcel, lo que logró es mejorar las condiciones, o más bien aumentar los ingresos reales de nuestros trabajadores y trabajadoras, ¿no? También logró generar las condiciones económicas para las transformaciones que hemos comprometido como gobierno. Una de ellas, la que estamos hablando, la reforma previsional, entre otras. Por lo tanto, más allá, insisto, de las esquirlas que puedan surgir a través de los cambios de gabinete, si está bien que un ministro se vaya, si nos gustó o no nos gustó, nuestro gobierno tiene muy claro que la tarea no solamente en parte ha sido cumplida, sino que lo que queda pendiente va a seguir el mismo camino que se le mandó el presidente al Ministerio de Hacienda. Mezquinas al menos las declaraciones de no reconocerle esos logros a Mario Marcel por parte del presidente de su partido.
No, yo no voy a catalogar, no he dicho mezquindad, no salió de mi boca. Lo que estoy diciendo es lo que para nosotros como gobierno ha significado el trabajo del equipo económico, donde ha estado, obviamente, sí, claro, el exministro de Hacienda, ¿no? Pero el presidente de su partido no le reconoce esos méritos a Mario Marcel. Y es más, habla incluso de desgranar, que el gobierno se está desgranando y tratando de pedir explicaciones de por qué Mario Marcel se va. Y ahí Camilo Escalona dice, este es el golpe probablemente más duro que se le ha dado, o algún dirigente político del oficialismo le ha dado al presidente Gabriel Boric. ¿Es perdón, el qué más duro? Lautaro Carmona dio un golpe al presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido a dar. Ok, ya, pero está bien, aquí entre presidentes de partido, parlamentarios, pueden haber debates cruzados. Yo estoy hablando como vocera de gobierno en lo que respecta a la mirada del gobierno en torno a cuestiones que han sido indudables, son hechos, ¿no? La inflación, insisto, pasó de un 14 a un 4%. Y eso fue, obviamente, gracias, entre otras cosas, a decisiones que tomó el Banco Central como ente autónomo, pero también gracias a una gestión responsable de las arcas fiscales, ¿no? Y de las políticas que implementamos para, en medio de enfrentar este sobrecalentamiento de la economía, ¿no? Y por lo tanto reducir la inflación, acompañar también a las familias, ¿no? Y eso, insisto, o sea, trajo como consecuencia que los ingresos reales aumentaran, la pobreza disminuyó, sí, durante nuestra gestión de gobierno, y esos son hechos concretos, ¿no? Y sobre lo cual como gobierno no hemos pronunciado y no hemos referido. Las opiniones políticas en una democracia son legítimas, ¿no? Y hay críticas más, críticas menos, pero lo que respecta como gobierno es basarnos, sí, también en lo que ha implicado la gestión mandatada y liderada por nuestro, sí, presidente de la República, entre otras cosas en la cartera del equipo económico y obviamente también la cartera de Hacienda. La ministra Orellana dice que Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones, serán opiniones legítimas, dice usted, pero algunos ministros se incomodan. Mire, la verdad es que yo vuelvo como vocera de gobierno a señalar que las opiniones de los partidos, los parlamentarios, del mundo político, pueden traer más o menos esquirlas, ¿no? Pero nuestro gobierno tiene muy claro lo que ha hecho, cuál es el trabajo que ha realizado en materia económica, los impactos positivos que ha tenido para las familias trabajadoras y también muy consciente de la tarea que le quedan estos 7 meses ahora al nuevo ministro de Hacienda para, junto con la responsabilidad fiscal, seguir contribuyendo a la reactivación económica y a la generación de empleo. Ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.